Dame, hijo mío, tu corazón. Hoy es el día para entregarle el corazón a nuestro Señor. Esas áreas que no le has entregado, hoy es el día. Padre, hoy traemos nuestros corazones, Señor, aquellos deseos, aquellos anhelos, aquellos sueños que hemos querido y que hemos llevado, Señor, lejos de ti. Hoy los traemos ante ti, Señor. Traemos ante tu altar, ante ese altar de sacrificio, Señor. Ahí entregamos todo nuestro ser. Allí, Señor, tú en la cruz, bendito Dios, compraste nuestras vidas. Tú nos compraste y ya no nos pertenecemos a nosotros, Señor. Pues tú nos compraste con precio de sangre y estamos aquí como aquellos comprados con el precio más alto que se ha pagado en la eternidad, y la sangre del Cordero de Dios, quien compró nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias, Señor, por llenar este lugar con tu presencia. Te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndote en total libertad en medio de nosotros, Señor. Que todo enojo, Señor, lo traigamos delante de ti, lo ponemos allí a tus pies. Todo enojo, toda preocupación, toda angustia, todo lo que se constituye un impedimento, Señor, para que podamos acercarnos a ti. Señor, tú rasgaste el velo que lo impedía. Hoy venimos ante ti confiadamente, ante el trono de gracia, Señor. Nos presentamos delante de ti, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, todo lo traemos delante de ti, Señor, y te damos gracias por recibirnos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te presentamos nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, y oramos, bendito Dios, para que seas tú ministrando sus corazones, ministrando la vida de tu palabra a sus corazones, esa palabra que trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que ellos también conozcan, Señor, tu verdad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Yo le doy la bienvenida a los que se conectan a través de Meet, a través de Facebook, YouTube. Le hago la invitación a aquellos que han estado distantes para que se acerquen de nuevo al Señor. Busca al Señor, busca al Señor. Te invito a que busques al Señor. El Señor te ha llamado ya varias veces, te ha llamado toda tu vida. Es tiempo de decirle sí a esa invitación. Así que aquí te esperamos, o donde el Espíritu Santo te lleve. Habrá congregaciones cerca de tu casa, pero por favor déjate invitar por el Señor. Bueno, hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos venido hablando acerca, bueno, hay cosas que tal vez no conocíamos. Curiosamente en estos días me llegó alguien está haciendo un proyecto, un estudio acerca del Espíritu Santo, y me quiso compartir, o estuvimos revisando ese proyecto y los resultados de las encuestas que se hicieron. Curiosamente, hay muchas personas que no conocen al Espíritu Santo, que nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, que no lo reconocían como la tercera persona de la Trinidad. Es decir, había un gran desconocimiento de esa faceta de Dios. Y les reitero, no es que hayan tres dioses, por supuesto que no. Si yo hablo de Jesús, implícitamente estoy hablando del Espíritu Santo. Si yo hablo del Padre, en el uno está el otro y está el otro, ¿cierto? Todos ellos, no son ellos, es uno. Pero son tres formas diferentes de manifestarse el Señor. Si alguien me dijera, alguien podría decirme, yo les digo, o alguien les dice, Héctor es padre, ¿usted sabía que él es padre? ¿Padre de familia? A otro diría, no, él no es padre de familia. ¿Por qué dice usted que no es padre de familia? Porque yo lo he visto en la universidad y es profesor. ¿Eso quita lo uno, quita lo otro? ¿No? Sigo siendo yo, ¿cierto? Sigo siendo yo. Sigo siendo Héctor el profesor, Héctor el padre de familia, también soy Héctor el esposo, Héctor hijo, pero sigo siendo yo, simplemente que me conocen en diferentes facetas. Tal vez sea una gráfica que nos ayuda a entender con mayor claridad lo que es esa Trinidad. Y eso ha traído el concepto como tal ha traído prevención de parte, digamos, del pueblo judío. Que los judíos, ellos dicen, ustedes que hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen tres dioses. Y eso es
politeísmo. Sí, ustedes son una religión politeísta, pero no, nosotros tenemos que entender que estamos hablando del mismo Dios con diferentes manifestaciones según el propósito eterno de tu salvación, de la mía, de la redención. Esas tres imágenes, digamos, de Dios se conjugan para llevarnos a esa redención, para disfrutar de esa salvación eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Pero si quitaras uno, no hay salvación. No hay salvación. No puedes quitar a ninguna de las facetas de Dios, porque entonces no habría salvación. Si quitas el Espíritu Santo, ¿quién te va a revelar la salvación? Si quitas a Cristo, entonces ¿quién te va a dar salvación? Si quitas al Padre, entonces ¿a dónde te va a llevar Cristo? Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí, y el propósito de nuestro Señor Jesucristo es llevarnos de regreso al Padre. Entonces no podemos obviar ninguna de esas facetas de nuestro Señor. Y hay algo que yo he sentido de parte del Señor, y es que lo vivamos en el Espíritu, que lo gustemos, que lo disfrutemos, que no dejemos que nada nos quite el gozo de la salvación, que no nos llenemos de conceptos, son puros conceptos que no van a salvar. Lo que necesitamos es ese conocimiento personal, íntimo con el Señor. Necesitamos ese conocimiento íntimo. Nos dice allí en Mateo 18:2, entonces recuerda esa palabra, cuando el Señor llamó a un niño pequeño, y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad. Dice esta versión. Ahora de pronto alguien me la quiera leer en la versión Reina Valera. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces Jesús dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Como niños. ¿Pero qué significa ser como niños? ¿Inmaduritos, loquitos, corra para acá, para allá? No, como niños. Usted recuerda que la palabra dice que nos es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. ¿Y alguno aquí nació de nuevo? ¿Y usted recuerda cuando usted nació de nuevo hace unos mesecitos? Algunos 30 años, algunos 10 años, en el caso nuestro 16 años. Usted recuerda que cuando usted nació, usted era un bebé espiritual, un bebé recién nacido. ¿Y usted cómo se sintió? ¿Perdonado, rechazado? ¿Cómo se sintió? Perdonado, aceptado, amado. Usted se sintió hijo de Dios. ¿Cuánto sabía usted de Biblia? ¿Usted sabía? ¿Quién se sabía la Biblia entera cuando eso pasó? No estoy diciendo que no leamos la Biblia, pero yo quiero que usted y yo seamos conscientes, o creo que el Señor quiere que seamos conscientes, de que aquí el asunto no se trata solo de versículos. Aquí se trata de ser como niños. Recuerda, recién nacido, yo no sabía nada de doctrina, yo lo único que sabía era que yo solo quería estar en la presencia de Dios. Yo que nunca había orado, yo quería estar allá, yo quería que me dejaran solo en la casa, porque yo quería estar allá hablando con mi padre, que recién lo estaba conociendo. Y estaba allí, de pronto sentía la presencia de Jesús, y era Dios. Y de pronto un día se me manifestó Dios, el Padre, pero era Dios. Y de pronto una noche, toda la noche, estuve hablando, o el Espíritu Santo me estuvo hablando al Espíritu, y yo era consciente totalmente de ese diálogo, y yo le hablaba, él le contestaba, él me hablaba, y fue un diálogo de toda la noche, y era Dios. O sea, en ningún momento hubo un cambio de un Dios a otro Dios, era Dios. Era Dios, se manifestó de esas tres formas, pero seguía siendo y sigue siendo Dios. Y yo disfrutaba de todo eso, y lo disfruto al día de hoy. Pero en el caminar uno puede llegar a perderlo. Uno puede llegar a cambiar ese gozo de la salvación. Y la palabra nos invita a que guardemos ese gozo de la salvación. Como cuando nacimos, sean como niños.
Sean como niños. Yo no sabía nada de Biblia. Y yo me gozaba todo, en todo veía al Señor, en todo escuchaba al Señor, en todo. Pero empieza uno un caminar y el Espíritu Santo el Señor a través de su Espíritu empieza a hacernos caer en cuenta de cosas que ya es tiempo de cortar con ellas. Ya tú eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, entonces ya es hora de que cortes con cositas. Porque la verdad es que en ese primer encuentro que tuve con el Señor, ya yo no podía mentir. Yo ya no consideraba a nadie diferente de mi esposa. Yo ya no quería engañar a nadie, yo no quería nada con eso. Y no conocía las escrituras que me decían. Bueno, sabemos los 10 mandamientos, pero ¿cómo lo sabemos? Aquí. O si usted sale a la calle, le recitan por lo menos mínimo la mitad. El que menos se sabe la mitad. Pero está aquí, ¿cierto? Pero ese día que ocurrió ese milagro en mi vida, ya no era, no matarás, no, ¿verdad que no puedo matar? No mentirás, no puedo mentir. No, sencillamente había sido mudado el corazón. El espíritu había sido mudado también. El Señor dijo que nos daría un nuevo corazón y pondría un espíritu recto en nosotros, que ahora colocaría sus leyes, ¿dónde? En nuestra mente, y las escribiría en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Y empieza un caminar en el espíritu, y empezamos a conocer lo que significa la gracia de Dios. Dejamos de vivir en la ley para vivir en la gracia. Pero de pronto uno empieza a olvidarse que fuimos aceptados por gracia. Aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos llamó, nos perdonó y Él nos limpió. Y de pronto entonces decimos, ya no más ley, se acabó la ley. Bueno, Jesús dijo que no había venido a abolir la ley, ¿cierto? ¿Sino a qué? A cumplirla. Pero Él en nosotros se da el cumplimiento de la ley. Ya el Espíritu Santo morando en mí hace que yo aborrezca lo que Dios aborrece y ame lo que Dios ame. Un milagro sobrenatural. Si yo me hubiera propuesto, como lo hice cuando nos casamos, yo quería un hogar bonito, yo quería amar a mi esposa, yo quería tener hijos, disfrutar con ellos. La intención estaba. Y si alguien me hubiera medido por eso, hubiera dicho, qué tremenda persona. Y de hecho tengo miembros de la familia que yo les digo, no, mira, sin Dios no se puede. No, que va, usted siempre fue buena gente. Le digo, ¿cierto que yo era buena gente? Qué buena gente que abandoné a mi esposa. Qué buena gente que engañé a mi esposa. Qué buena gente que dejé a mi esposa con un hijo. Tremenda persona, ¿cierto? Porque me la llevaba bien con las personas. ¿Eso es ser buena gente? Si yo voy a la luz de las Escrituras, soy tan perverso como el más perverso. Y eso sin hablar de las cosas que no hice, pero que hubiera querido hacer en ese tiempo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, muda el corazón. Hay un cambio radical. Por eso el Señor dice, como niños, ¿recuerdan? Cuando conocieron, ustedes se alegraban, disfrutaban de la presencia de Dios. Hay un retiro, ¡uy, yo quiero estar allí! Ahí recuerdo que conocimos en Fresno y por 3 años no nos perdimos de nada. Hay que mover un catre. Ya va a estar el Señor, yo quiero estar allá. Ya va a estar el Señor moviendo ese catre, yo quiero estar allá también moviendo ese catre. Después empezamos a volvernos un poco más racionales, ¿sí? Empezamos a leer las Escrituras y el Espíritu Santo empieza a enseñarnos. ¡Wow! La vida del Espíritu. Y de pronto, como empezamos a aprender tantas cosas, también, no que no lo hagamos, es necesario meditar en la palabra de Dios. Empezamos a apoyarnos más en lo que conocemos de la letra que en aquel Espíritu que nos conduce a Cristo. Él, por la palabra de Dios, nos conduce a los pies del Señor. Pero no es en la letra, porque antes vivíamos en la ley. Ahora tenemos el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de la gracia de Dios, pero yo también podría vivir la gracia de Dios en la ley.
y no para vida, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso tenemos que ser como niños. Recuerde, no puedo ser un creyente, o no debería ser un creyente de tiempo amargado. No debo dejar perder ese gozo. Y es que el amor de Dios revelado en el corazón, ¿qué produce? Un gozo, una confianza, una certeza. Y que si yo no dejo esa dependencia del Espíritu Santo, yo no voy a andar así a toda hora. Yo ando disfrutando de la gracia del Señor, del Dios Todopoderoso, gracia sobre gracia. Y hablaba con una hermana esta semana y mencionábamos tantas circunstancias que se presentan aún al interior de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Ha habido inclusive suicidios y cosas como esas, terribles. Y por más que nosotros tratemos de ser prudentes, el Señor nos dice, nos recuerda, tu prudencia no sirve de nada contra las huestes de maldad que los rodean, contra tantos peligros que hay de toda índole alrededor tuyo, contra tantos ataques que vas a recibir espirituales, que se van a reflejar en la parte emocional, aún en tu cuerpo. Por eso el Señor dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y cuando dice que seamos prudentes, ¿como qué? Como serpientes. También me recuerda que el Señor me dijo, ¿cuál es la prudencia que Dios quiere que tengamos? Lo más prudente que tú y yo podemos hacer es depender del Señor. Es reconocer, Señor, aunque yo me sepa todos los versículos bíblicos, aunque me los sepa de memoria, si tu gracia no está, no me acompaña, yo voy a resbalar, voy a caer en el primer paso que dé. Yo quiero ser como ese niño que cuando te conoció no sabía nada. Y entonces todo lo que vivía era nuevo. Porque hay cosas que hemos aprendido, aún bíblicas, y aún no las conocemos como las deberíamos saber. No las sabemos como las deberíamos saber. Y damos por hecho. Porque si no lo recibimos en el Espíritu, vamos a cometer graves errores. Me apoyo en mi prudencia, en mi capacidad para interpretar la Biblia. Un ejemplo. El que me sigue o el que me quiera seguir y no aborrece a padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no es digno de mí. Está en la Biblia. Aborrecer a todo el mundo en la casa. Yo quiero ser un creyente bíblico. Aborrecer, no vuelvo a querer a esa mujer, no vuelvo a querer a los muchachos. Aún yo mismo me voy a despreciar. ¿Sí? ¿Es un versículo o no es un versículo? Pero el que está andando en el Espíritu dice, yo sé que mi Padre no habla así, que no es el propósito como yo lo estoy recibiendo. Yo sé que esto va mucho más allá. Yo creo que algo muy grande Dios me quiere enseñar a través de esto. Y cuando habla de los perrillos, el Señor discriminaba a la gente. Era como racista. Algo Dios me quiere enseñar aquí. Porque cuando tú te relacionas más que con la letra, te relacionas con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, entonces Él viene y te enseña. Y hay un pasaje que yo estaba muy neófito y sigo siendo neófito. Y todos somos aquí neófitos hasta que el Señor nos lleve. Y cuando alguien me preguntaba, ¿cierto que Pedro es el fundamento de la iglesia? Sí, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo no conocía mucho de doctrina. Pero yo le dije, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y me presenta la escena. Me la presenta así. Cuando los discípulos empiezan a hablar, Él les pregunta, los discípulos dicen, unos dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres aquello. Y Él les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces yo decía, y luego justo me llama una persona y me dice, Héctor,
¿Qué quiere decir que Pedro y que sobre él el Señor edificará su iglesia? Y en ese momento yo sentí por el Espíritu Santo, me presenta esa imagen. Y veo a Pedro en medio de un buen número de personas. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Pedro. ¿Hijo de quién? ¿De quién? ¿De Jonás no es que le dice? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino vuestro Padre que está en los cielos te lo reveló. Tenemos que acercarnos a las Escrituras pidiéndole a Dios que sea bajo la unción de su Santo Espíritu. Y entonces yo veía allí a Pedro y yo pensaba, y sé que es por el Espíritu, que si Juan hubiera estado ahí, a lo mejor seguramente él estaba allí también, si hubiera sido Juan, ¿qué le hubiera dicho el Señor? ¿Y quiénes dicen ustedes que es Jesús? ¿El Cristo? ¿Quién dijo? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurada eres, Patricia, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino vuestro Padre Celestial te lo reveló. O sea que no era, pero cuando lo miramos en la letra, ¿qué decimos? Dios designó a Pedro como la roca y él es el fundamento de la iglesia. Y eso no fue lo que dijo. Él dijo: a ti te daré las llaves de los cielos, Patricia, y tú tienes las llaves de los cielos. Y todo aquel que reconoce a Cristo como el Señor y Salvador, como el Cristo, a Jesús, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene la llave para ir al cielo. Y usted ve los dibujitos animados y ahí muestran a Pedro con las llaves del cielo. Es una interpretación literal, sin espíritu. Y entonces de ahí se forma una nueva religión. Pedro es la roca, Pedro es el fundamento de la iglesia. Y no fue lo que él dijo. Él dijo: tú eres Petrus, una pequeña piedra. Y sobre esta piedra, sobre esta roca grande, edificaré mi iglesia. Hablando de sí mismo. Entonces tenemos que tener esa dependencia de Dios. Dios quiere que seamos como niños dependientes para que no lo veamos todo en nuestra fuerza, nuestro intelecto, que la prudencia no sea la nuestra prudencia sea depender de Él. Yo no sé de esto nada, Señor. Yo me sé muchos versículos, sí, pero tú eres el que sabes perfectamente lo que querías decir con ello. Isaías 11:1 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si yo tengo una relación personal con Dios, esto es lo que yo recibo de parte de Dios: sabiduría de Dios, inteligencia pero de Dios, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y este hermoso espíritu de temor de Dios. No es que sean diferentes espíritus, pero es lo que el Espíritu de Dios coloca en mí cuando yo abro mi vida al Salvador. Cuando yo reconozco mis pecados, cuando hay arrepentimiento, reconozco que merezco la muerte, reconozco que merezco el infierno, pero también reconozco que Jesucristo fue y pagó por mí. Reconozco su obra redentora. Entonces, el Señor dice que recibo el Espíritu Santo, soy sellado con el Espíritu de Dios. Y entonces yo puedo caminar ya no asustadizo. Ese temor de Dios no es: ay, el Señor de pronto me parte con un rayo. El Señor debe estar súper enojado conmigo. Es un temor reverente que no quita el gozo de la salvación, que no quita la libertad de acercarnos a Él. Es ese temor a contristar su espíritu, es ese temor a colocar barreras entre mi persona y el Señor, porque soy yo el que pongo barreras.
a través del pecado, si el Señor ya me libró del pecado, si el Señor ya me redimió, ahí yo debo andar con temor de Dios. Y entonces, ¿a qué me va a llevar ese temor? A estar ahí pegadito de Él. Ese temor de Dios es muy sano, me va a llevar a estar muy, muy cerca de Él. Y sabe que este mismo Espíritu dice que reposaría ¿sobre quién? Sobre Jesús, sobre la vara del tronco de Isaí, sobre el renuevo. Sobre Él reposaría el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y es que cuando nosotros caminamos en la carne, el concepto o la percepción que tenemos de las cosas es muy diferente a cuando andamos en el Espíritu. Y yo les doy un ejemplo. Hace algunos años tenía una estudiante en uno de mis cursos, y esta niña siempre iba de negro. Y yo decía, esta niña es como satánica. ¿Eso es un justo juicio de los de Dios? Yo dije, uy, esa niña es como satánica. Y yo me quedé con ese concepto de que era satánica, hasta que empecé a preguntarle al Señor, le dije, Señor, ¿y esta chica, hay algo que pasa con ella? Y llegó el día que ella tuvo que hacer una presentación y estaba muy, muy nerviosa. Los demás se fueron, yo me quedé dándole la retroalimentación, y en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice, ella tuvo una pérdida. Y yo le dije, ¿tú perdiste a alguien? Y rompe en llanto la chica, empieza a llorar. Y dijo, mi mamá, su mamá había partido. Yo le dije, ¿hace cuánto? Hace 9 años. Hacía 9 años, ningún satánica. Ella lo que tenía era un luto allá en su corazón. Oramos. Yo le dije, ¿me dejas orar por ti? Me dijo, sí, profe, por favor. Oramos. Terminó el semestre, no la vi. Eso fue al final del semestre. No la vi por unos par de meses tal vez. Luego la vi, rozagante, vestidos de colores, otra persona totalmente nueva. Y me dijo, profe, me estoy congregando. Profe, me estoy congregando. Entonces, pero si nosotros juzgamos por la vista, y es lo que dice del Señor, el Espíritu de Dios, Él no juzga por la vista. Jesús no juzga por la vista. Dice, no arguirá por lo que oigan sus oídos. Los discípulos del Señor, los apóstoles y los creyentes, tenemos no solo la responsabilidad, sino el privilegio de poder depender del Espíritu Santo todos los días. Por eso dice que andemos en todo tiempo en el Espíritu. Yo no me imagino a Pablo allá, hoy tenemos prédica esta noche, muestra a ver en YouTube qué hay, a ver qué prédica hay por aquí, para copiarla, ir a decírsela a los muchachos. ¿De dónde cuál sería la fuente de Pablo? No era YouTube, entonces era Facebook. El Espíritu Santo. ¿Cómo sería esa dependencia de Pablo del Espíritu Santo? Que ni siquiera fue a buscar a los apóstoles para que le enseñaran. Venga, enséñenme cómo es la cosa. Enséñenme cómo es que se hacen los milagros. Enséñenme cómo es que se ora por los enfermos y ellos son sanados. Alguien que por favor me ayude con eso, diría Pablo. No, él mismo dice, él no fue de inmediato a buscarlos a ellos. Él estaba siendo direccionado por Dios, y seguramente cuando el Espíritu Santo le dijo, ve y los visitas, fue y los visitó cuando recibió esa dirección. Primera de Corintios 12:1. Allí nos habla, miren cuánta plenitud el Señor nos ha dado. Dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Hay que predicar, no, yo me voy predicándole a toda la gente en la calle. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos para el Señor, asegurémonos que salió del lugar secreto
con Dios. Si yo voy a ir a compartirle a una familia, entonces yo voy al lugar secreto antes y digo, Señor, yo no sé. Es más, medio conozco la situación de ellos y eso no sé ni por dónde se coge. Por dónde se agarra esto, no lo sé. Un día nos llegó una parejita. Es que necesitamos, por favor, que nos ayuden, que estamos muy mal. Se sentaron. Apenas nos presentamos, ellos comenzaron a hablar. Dijo, no, la verdad estamos aquí. Queremos saber qué hacer con los descendientes, con los hijos. Pero entre nosotros ya no hay nada. Y la otra persona dice, sí, realmente eso es. Entre nosotros no hay nada y la verdad es que nos hemos ofendido, nos hemos dañado. Y nosotros nos quedamos así. A ver, ¿ustedes qué nos dicen? Nosotros nos quedamos así sin saber qué hacer. Y salimos, nos dan 2 minuticos. Y nos fuimos para el cuarto, allá nos postramos. Señor, ¿esto por dónde se agarra? Eso no hay de dónde agarrarlo. Yo no sé, Señor, lo que tú digas, Señor. Y entonces bajamos y todavía no sabíamos qué decir. Entonces, ¿nos dejan orar por ustedes? Bueno, entonces yo oro por el hombre, ella ora por la mujer, ya venimos. Y nos fuimos otra vez para el cuarto a orar, Señor, ten misericordia, por favor. Y cuando regresamos estaban abrazados y salieron cogiditos de la mano, muchas gracias, hasta luego. ¿Quién sabe qué necesitaban ellos? Ahí no necesitaban, no era un momento para el consejo, era un momento para orar. ¿Qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si vivimos por la letra, eso va a traer muerte, pero si por el Espíritu, va a haber mucha vida. Obviamente que el Espíritu va a tomar, el insumo que usa el Espíritu es la palabra de Dios. Yo sí debo estar meditando en ella, debo estarle preguntando al Señor, y esa palabra en su momento va a ser esa espada de 2 filos cuando sale de la boca de Dios. Cuando sale de la boca de Dios y simplemente tú eres un instrumento en sus manos, entonces vamos a ver la gloria de Dios allí. En 1 Corintios 12:1, Pablo nos habla y él dice lo que yo les voy a decir también. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, ¿sí? Porque podríamos pensar, ay, pero ¿qué tal que a X persona Dios le dé el don de sanidad y esa persona se enloquezca con ese don? El Señor no da los dones para tropezadero. El Señor da los dones para glorificar su nombre, para traer personas a los pies de Cristo. Todo lo que el Señor pone en nuestras manos, hoy entiendo y estoy entendiendo apenas de parte del Señor que todo lo que yo tengo a mano, todo, material y espiritual, es de Él y es para Él. Para eso yo estoy aquí en la tierra y para eso usted, hermano, hermana, está aquí en la tierra, para glorificarle. Si con sus riquezas, si con los dones que Él coloca en usted, con los dones, si con la habilidad para hablar, con la habilidad para hablar, todo lo hemos recibido de Él y es para Él. Y hay unos dones naturales que hablábamos hace un par de semanas y también hay dones espirituales. Por eso él dice, yo no quiero que ustedes ignoren esto. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, en alguna ocasión hablaba con una persona que se congregaba en X congregación y me decía, yo le contaba el testimonio, ella me decía, bueno, profe, ¿y usted dónde se congrega? Entonces yo, para no decirle directamente, yo dije, bueno, esta es una oportunidad como para contarle un poquito del testimonio. Yo, mira, nosotros vivíamos así, así, y pasó esto, sucedió aquello, sucedió lo otro, y luego el Señor nos llamó, nos habló, y por eso terminamos en el lugar donde estamos hoy. Y ella no pudo ver la gracia de Dios en todos los milagros que le había contado. Ella no pudo ver la transformación sobrenatural que el Espíritu Santo había producido en nosotros al mismo tiempo, sino que su respuesta fue, pero lo importante es el corazón. Yo, bueno, sí, el corazón es importante, por supuesto, es tal vez lo más importante porque de él mana la vida, y claro,
Sí, porque es que hay gente que se centra en los milagros. Y yo le digo, bueno, si Jesús hubiera pensado así, ahí ella me decía, por ejemplo, una persona enferma igual, todos vamos a morir, entonces pues da igual si se muere ahorita, muere en 10 años. ¿Usted se imagina si Cristo hubiera pensado de esa manera como lo hacemos nosotros y le hubiera dicho a estos leprosos, pues igual se van a morir un día, voy a poner a desgastarme ahí con los leprosos? Este ciego, pues ya lleva tantos años ciego, pues que siga ciego, ¿cierto? ¿Para qué yo voy a desperdiciar ahí mi tiempo? Más bien me pongo a dar prédicas, eso sí, a eso sí es productivo, me dedico a darles prédicas, a desglosarles el Antiguo Testamento. Pero eso no fue lo que aprendimos del Señor. Él dijo, el que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Y todo lo que Él decía, Él lo respaldaba. Si no me creen a lo que les digo, por lo menos crean a lo que hago. Crean a las señales por lo menos. O por la predicación muchos van a conocer a Cristo, o por los milagros de Cristo muchos le van a conocer. Porque si no, entonces estaríamos diciendo, echemos a la basura todo esto de los dones que vienen del Espíritu Santo. No los necesito. Y entonces empiezo a orar por los enfermos. Ay, si el Señor quiere sanarte, y si el Señor no lo sana, entonces Dios la quiere enferma o lo quiere enfermo. O si no, digo, no, eso es falta de fe suya, cualquier cosa. Pero no vemos a Jesús diciendo, no, este ya se va a morir, ¿para qué? El paralítico, ese está reacostumbrado a estar ahí tirado, ¿para qué yo voy a hacer algo ahí? Igual se va a morir. No. Nada de lo que está en las Escrituras es decorativo. Esto no está ahí para llenar el libro, para ocupar páginas. Esto es para la iglesia de Cristo, para que la iglesia tenga insumos, tenga con qué glorificar el nombre del Señor. Para eso están allí. Porque si no nos quedamos en la letra. Uy, sabemos de los milagros, sabemos que Dios hace milagros. Hablamos del Dios vivo, pero no manifestamos la vida de lo que leemos. El Señor dijo que los que creyéramos en Él, las mismas cosas y aún mayores que esas haríamos. Ay, pero entonces, si la persona tiene ahí un problema en su corazón, pues el mismo don le ayudará a que se evidencie que tiene un problema, que está envanecido y necesita al Señor. Aún esa reacción negativa ante los dones de la persona le va a llevar, o le debería llevar a reconocer, Señor, necesito tu espíritu, porque yo me estoy envaneciendo con esto. Entonces va a tener que tratar con el Señor ese tema y el Señor le va a ayudar. El Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto le hará conocer sabiduría. El Señor ama esa verdad en lo íntimo. Uy, Señor, yo me estoy creyendo algo y yo lo viví. ¿Saben que yo lo viví? Algún día, recién había conocido al Señor, estaba como ese niño, ese bebecito, feliz. Y entonces cuando alguien decía, no, mira que estoy sufriendo de depresión. Yo, pero ¿cómo? Si tú eres una hija de Dios, ¿cómo vas a estar sufriendo de depresión? Y entonces ya empecé a sentirme que, bueno, en cambio yo no tengo depresión. En cambio yo soy tan buena persona. Ay, es que el Señor ha hecho una obra tremenda en mí. Y de pronto escucho una enseñanza en la iglesia y dice, no te creas bueno. Y ese no te creas bueno es como si esa persona se me hubiera acercado, me hubiera dicho así, no te creas bueno. O sea, yo lo sentí directo para mí. Pero cuando me dijo, ay, sí, yo me siento bueno, es verdad. Y yo le dije a Dios ahí mismo, le dije, Señor, yo me estoy sintiendo bueno, vas a tener que hacer algo. Por favor, Señor, por favor, haz algo porque me estoy sintiendo bueno. Me fui de viaje ese fin de semana y como de costumbre, entonces por la noche voy a buscar la presencia de Dios. Voy a orar. Y usted me va a creer que yo no podía orar. Todos los pensamientos que me llegaban eran blasfemias contra Dios. Y entonces yo, ¿qué es esto tan horrible? Y entonces llamo allá al siervo de Dios. Por favor, convoque a toda la iglesia, dígale que necesito oración, estoy siendo atacado por los demonios. Y hoy vuelvo otra vez a orar. Vaya a orar, o vaya y ore a ver. Y voy a orar y otra vez.
Y luego al otro día no pude orar, al otro día otra vez, al otro día otra vez, al otro día, 9 meses, hasta que como Nabucodonosor pude decir, definitivamente. ¿Qué dijo Nabucodonosor? El cielo gobierna. Y yo realmente de bueno no tengo nada, Señor. Si había cosas malas que se habían apartado de mí, era por la gracia de Dios. Y yo dije, sí, Señor, tienes toda la razón. Y yo había estado peleando con esa incapacidad para orar. Y ese día dije, yo voy a ir a la iglesia esta noche. Cuando regreso voy a ir a la iglesia, y no alcancé a llegar porque era en Fresno. Y entonces cuando iba saliendo la gente y yo quería saber qué habían dicho, venga, ¿qué dijeron? Y ellos dicen, no, pues ¿cómo le parece? Allá el siervo de Dios estaba predicando y había un muerto, un cadáver ahí sobre una mesa. Y entonces él dice, esto representa el pecado. ¿Y cómo está el pecado? Muerto, ¿cierto? El pecado está muerto. ¿Por qué? Cristo lo venció en la cruz. Y entonces se acerca y de pronto el cuerpo mueve la mano. Y le coge, ¿cierto? Que el pecado está ¿cómo? Muerto. Y todos decían, sí, está muerto. Y de pronto movió la otra mano. Y él se agarró a pelear con ese cadáver que estaba allí. Y se levantó, lo tomó del cuello y lo tiró al piso. Y ahí estaba el siervo tirado en el piso porque eso que estaba allí se levantó y lo dominó. Y yo dije, eso hizo clic en mí. Claro, Señor. He tratado de ser bueno en mis fuerzas. He tratado de que no salgan ninguna palabra, de que no lleguen estos pensamientos y en mis fuerzas porque yo quiero llegar limpiecito a la presencia de Dios. Y entonces dije, Señor, yo no puedo. Yo soy incapaz, Señor. Y esa noche yo dije, pues que salga lo que salga, pero yo voy a ir a buscar a mi Señor. Y no volvieron a salir esos pensamientos, nunca más, hasta ahí. Señor, es lo que tú puedas hacer conmigo y esta es mi condición y aquí estoy. Y el Señor me libró de eso. 9 meses para entender una lección bien importante. Que no se trata de mi capacidad, no se trata de mi poder, no se trata... Y terminó el juicio. El Señor dijo que Él no arguiría, ¿por qué? Por los ojos ni por lo que oyera, ¿cierto? Él conoce el corazón, el Espíritu de Dios conoce el corazón. Y Cristo nos marcó el camino. Él nos marcó el camino. Su ministerio no comenzó hasta que vino el Espíritu Santo sobre Él. ¿Necesitamos o no necesitamos la dirección del Espíritu Santo? Para entender un versículo, el versículo más sencillo, necesitamos el Espíritu Santo. Porque el que cree saber algo, no lo sabe como... No sabe nada. Dice allí entonces, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando ustedes eran gentiles, eran extraviados, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Será necesario o no será necesario? Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y si eso no ha tenido lugar en mi vida, yo ahí donde estoy puedo ir hablando con el Señor. Señor, yo necesito de ti. Señor, yo necesito que la redención me sea revelada. Yo necesito saber qué pasó en la cruz, pero también qué pasó después de que resucitaste. Yo necesito saberlo. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En ti se manifestó en la capacidad de comprender las Escrituras, enseñarlas, maravilloso. Pero entonces no juzgues al que Dios le dio ese don de sanidad. Y el que tiene don de sanidad, no juzgue al que tiene don de conocimiento. Y el que tiene el don de conocimiento, no juzgue al que Dios le dio el don de fe.
porque se encuentra con mucha frecuencia este fenómeno en el cuerpo de Cristo. El que es oído critica al ojo porque no oye. El que es ojo critica al oído porque no ve. Él es ojo, el otro es oído. Pero todos nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, cumplimos una misión para edificación del cuerpo. Dice que a unos espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Si la iglesia estuviese realmente unida en el espíritu y sus ojos estuviesen puestos en el Señor, y no buscásemos nuestros propios intereses o sobresalir o reconocimiento, entonces la iglesia sería lo suficientemente humilde para decir: oye, el Señor a ti te ha dado fe, ora por mí. Oye, estoy enfermo. Porque a veces uno dice: no, esta enfermedad Dios la está permitiendo ahí con un propósito. ¿Será que sí? Y si el Señor me quiere sanar, bueno, hay personas que tienen el don de sanidad. No todas las personas son sanadas. Eso no puedo decirles que aunque tenga el don de sanidad, que todos van a sanar, ¿no? Porque a veces te acercas a una persona y si estás guiado por el Espíritu de Dios, entonces vas a orar por sanidad. Sabes que Dios te dio ese don, pero no funcionas, no te mueves en ese don sin la dirección del Espíritu Santo. Empieza uno a declarar sanidad sobre todo el mundo y resulta que no todo el mundo tiene el mismo origen de su enfermedad. Alguna vez me ocurrió con una señora que me llamó y me dijo: ay, por favor, venga que ore por mi esposo y por mi hija que están muy enfermos. Y el Señor me llevó allí a aquel lugar y resulta que ella, y cuando llego allí, la hija y el esposo me dicen: no, ella es la que está más enferma. Entonces le digo: ¿entonces quieres que ore por ti? No, ellos están enfermitos y ore por ellos. Pero entonces el Espíritu Santo me dio discernimiento y yo le pregunté: bueno, el Señor puso esto en mi boca, ¿tú tienes a alguien a quien perdonar? Y bueno, dijo: bueno, yo tengo a alguien que me causó mucho mal, mi antiguo esposo me hizo mucho mal, y bueno, mejor ore por ellos. Yo siento en el Espíritu que necesito orar por ti. ¿Me dejas orar por ti? Dijo: bueno. Yo le dije: si tú quieres ser sana, es necesario que perdones. Es necesario. Y yo hubiera podido orar por ella directamente por sanidad. Se sana en el nombre de Jesús. Seguramente no hubiera sucedido nada, porque cuando fui a orar por ella, el Espíritu Santo puso: ella necesita perdonar primero. Entonces le digo: te quiero guiar en una oración de perdón. ¿Quieres perdonar? Bueno, entonces vas a decir: Padre, en el nombre de Jesús. Y la llevé a reconocer primero que ella había sido perdonada. Sus pecados habían quedado en la cruz. Y que así como ella había sido perdonada, ella necesitaba también extender ese perdón a quienes le habían ofendido. Y cuando llegamos al nombre, yo le dije: y Señor, por eso yo hoy determino perdonar a, dijo: di el nombre. Y ella trataba y no podía. Y dije: Señor, ¿qué hacer aquí? Ora para que ella se libre de ese espíritu que no la deja perdonar. Entonces oro y en el nombre de Jesús la vas a dejar hablar en el nombre de Jesús. Hoy es el momento para ella usar su libre albedrío y lo estamos aquí delante del Señor y ella usará su libre albedrío. Y la segunda vez ya ella pudo declararlo, y cuando declaró el nombre de la persona, salió corriendo para el baño a vomitar. Experimentó una liberación en ese momento. Y su cuerpo también, el cuerpo también, inmediatamente tiene sus efectos. Pero hay sanidades que no se van a dar mientras no haya perdón. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo he de orar por una persona como conviene? No lo sé. Necesito depender del Señor. Así como usted y yo necesitamos depender todos los días de Él.
A otros les dio el hacer milagros, este ya lo leímos. En el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el que lo hace, y a cada cual según a Él le parece, según Él sabe que conviene. Y lo hace Él y para la gloria de Jesús. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por esto no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y pertenecemos a uno solo, al Señor. Y ahí continúa hablándonos de estos dones preciosos que no los debemos desechar. Recuerden que hay personas que dicen, no, yo tengo temor de moverme en los dones. Pero no es muy diferente a la parábola de los talentos. ¿Recuerda uno que Dios le dio un talento y él qué dijo? Oh, yo lo guardé porque es que yo sé que tú eres un hombre duro. Tú eres un hombre duro. Y él dijo, tú sabías que recojo donde no siembro. ¿Y qué más? Y que ciego donde no. No recuerdo bien el pasaje. Pero está diciendo, o sea, decidí hacerlo a través de la iglesia. Decidí recoger el fruto a través de la iglesia. Decidí sembrar a través de la iglesia. Y tú debes saber eso. No, el Señor en su tiempo lo hará. Si tú estás en una relación íntima con el Señor, no vas a estar ocioso de las cosas de Dios. Porque Él mismo nos dijo que redimiéramos bien el tiempo porque los días son malos. Y el Espíritu Santo te mostrará, este es el don. Algunos lo recibirán por imposición de manos. Otros en la intimidad con el Señor Él lo hace como Él quiere. Pero si yo voy a decir, no, es que qué miedo, ese no es temor de Dios, ese es desconfianza de Dios. Eso es diferente. El temor de Dios es no hacer su voluntad cuando el Espíritu me lo ha hablado. Eso es un miedo muy de la carne. Yo tengo temor de pararme aquí, pero no es el temor, es un temor reverente. Es un temor que me lleva a estar allí, Señor, lo que tú quieras decir, como tú lo quieras decir, no lo quiero yo hacer en mis fuerzas. Pero no es el miedo a pararme aquí, el miedo al público, porque eso ya es desconfianza. Señor, yo me paro aquí donde tú me dices que me pare, lo que pase de ahí en adelante está en tus manos. Y Él dijo que oráramos al Padre en lo secreto, y que tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Os recompensará en público. Si tú cuidas del secreto, en público Él estará contigo para guiarte. Todo lo que suceda en público ya fue tratado con Dios en lo secreto. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esa libertad que nos da el Espíritu. Y yo esta mañana, Padre Celestial, te doy gracias por tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque Él es esa garantía, Señor, de que por torpes que fuéramos, no nos extraviaríamos. Y oro para que mis hermanos y este siervo tuyo, Señor, ya no andemos más en nuestra propia prudencia, sino que nos apoyemos en ti, confiemos en ti, disfrutemos del día a día y de ti, de tu plenitud tomemos. Y gracias sobre gracias, Señor, sabiendo que no es por nuestra capacidad, que no somos competentes por nosotros mismos y que tú lo sabes. Y que como niños, como bebitos, Señor, que no saben de la obra, tú los permites hacernos allí muy cerca de ti.
y hasta nos permites creernos que somos parte de la obra, cuando la obra la haces eres tú, Señor. Y por eso, Señor, estamos agradecidos contigo. Eso fue posible porque un día tú, Señor, enviaste a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros. Allí pagó por nuestros pecados, allí nos reconcilió contigo mismo. Allí cada uno de nuestros pecados, Señor, recibió su pago. Tú recibiste en tu propio cuerpo, Señor, el azote que yo merecía, todos los azotes que yo merecía, para librarme, Señor. Gracias, Señor. Gracias por reconciliarme con mi Padre. Gracias, Señor, porque tú dijiste y hablaste el día de la cena, el día que cenaste con tus hijos, con tus discípulos. Dijiste: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Háganlo en conmemoración mía. Y por esa obra maravillosa, hoy podemos decirte: Señor, yo quiero, como hijo tuyo, y sellado por tu Espíritu, desde el día en que creí en Jesús, yo te pido, Señor, que me des la gracia de ser siempre guiado por tu Santo Espíritu. Él me enseñará todas las cosas, como está escrito. Él me mostrará la dimensión de la obra de la cruz. Él me acercará a Cristo y Cristo me acercará a ti, Padre Celestial. Por eso te presento este tiempo, Señor. Y oro que mis hermanos, conscientes de lo que significó la obra de la cruz, tomen el pan y el vino con respeto, con reverencia, sabiendo el precio, sabiendo lo que representa, que tu cuerpo fue molido por nuestros pecados, que nos perdonaste, y por eso hoy podemos regocijarnos, alegrarnos en ti, acercarnos confiadamente al trono de gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La mesa está servida, cada uno delante de Dios. Deje que el Espíritu Santo le guíe, le traiga y pueda tomar el pan y el vino. Pastor de Israel, escucha, despierta tu poder, resplandece, ven y sálvanos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro. Inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro. Inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, invocaremos tu nombre. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro. Inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro. Inclínate a tu pueblo y seremos